partir de que aparece, ¿no? La humanidad, pues tiene que haber alguien que se encargue de eso, ¿no? De que se enferman, bueno, alguien va a dar algo. Y seguramente en los inicios, pues digo, lo más que había, pues eran hierbas, ¿no? Que poco a poco fueron aprendiendo a saber sus propiedades. Pero bueno, aquí data a partir del año 4000 antes de Cristo, que el tratamiento médico, sobre todo en Europa, pues era ofrecido por religiosos, ¿no? Que hacían las funciones de curanderos. Y no tanto, yo diría que de curanderos, sino más bien de cuidadores, ¿no? Las organizaciones religiosas, pues parte de sus funciones era justamente el cuidar. En 2900 antes de Cristo aparece el primer hospital militar para la atención de guerreros heridos después del combate. O sea, toda esa época se caracteriza pues por las invasiones, por las guerras. Entonces, pues, lo que más había pues eran heridos. 1134 antes de Cristo, en Grecia y Egipto, los templos griegos sirvieron como lugar de reposo para pacientes en observación o tratamiento, y eventualmente se puede considerar como la primera escuela de medicina. Fíjense desde cuándo aparece algo, un poquito, una estructura para tratar de ver cómo poder curar las enfermedades. Existieron diferentes formas de organizaciones, pero sobre todo recayeron pues en las organizaciones religiosas, que como parte de su función pues era justamente el dar apoyo a las personas que tenían alguna enfermedad. Y sobre todo en la cuestión de las epidemias, ¿no? De las epidemias, porque había pues muchas enfermedades contagiosas, entonces no podían estar en sus casas, sino los que tenían que llevar a esos lugares para que pudieran ser vigilados y atendidos sin generar un problema para su familia. En el siglo IV, los romanos convertidos al cristianismo crearon hospitales para leprosos. De acuerdo a la historia, bueno, la lepra fue una de las plagas, ¿no? de la humanidad, para atenderlos sin que esto resultara un riesgo para su familia, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Con la peste negra, lo que surgió en la Edad Media, Ajá, con la sí. peste negra se le conoce como lepra. Ajá. ¿Y qué pasaba con las personas? Que fue la época en la que más falleció gente de toda la historia de la humanidad. Por así decirlo, como ahorita el COVID, ¿cómo se dice? Es una pandemia. Es una Que pandemia. fue que es la pandemia más, Más mortal, la pandemia ¿no? más fea que hemos tenido en la Bueno, humanidad. sí. Y ya ¿Y quién la genera, ¿Qué es la lepra? ¿Es un problema viral? ¿Es un problema bacteriano? ¿Qué es? Es un bacilo. Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Actualmente hay lepra en México? no hay lepra y son casos muy, extraños en los cuales si alguien llega a contraer lepra, lo tendrían que aislar. Y sí es tratable la lepra actualmente. Bueno, sí hay lepra en México, O sea, sí hay pocos casos y obviamente están muy controlados. Supongo que muchos de ustedes son de aquí, de la Ciudad de México. Acá en el oriente, en Ixtapaluca, se llama Ixtapaluca, donde hay un hospital ahora de tercer nivel. Bueno, eso era, no en todo, pero una zona, era un leprosario. Son personas que pues viven ahí, tienen muchos años, que están controlados, que están aislados, que tenían todo para vivir bien,
Pero bueno, ahí está, y la lepra como tal no se quita, sino que la pueden controlar y en fin, ¿no? Entonces son gente que pues vive ahí aislada, es una comunidad, ¿no? Ese leprosario lo tuvieron que mover, lo movieron a otro lado, no sé dónde, para justamente construir el nuevo hospital. Pero sí hay lepra en México, lo tienen muy definido, muy controlado, para que justamente pues no sea un problema de contaminación con la población. Entonces, bueno, pero la lepra justamente pues fue una de las pandemias, ¿no? De las pandemias de la humanidad. Se habla de que en el siglo XIX, pues la fiebre española es una enfermedad muy parecida a lo que tenemos actualmente, que también cobró muchísimas vidas, ¿no? Obviamente con menos recursos, con menos investigación, con menos, no había vacunas, entonces también fue mortal. No fue una pandemia, sino fueron epidemias, sobre todo en Europa, pero sí llegó a América. Y bueno, o sea, finalmente lograron controlarla, ¿no? Entonces, vean ustedes que a través de la humanidad pues siempre ha habido este, epidemias y pandemias y que en la medida de las posibilidades pues las han ido controlando. Aquí dice que en 1096 a 1291 crearon numerosos hospitales a lo largo de la época de las cruzadas, que lo que más tenían obviamente pues eran personas que de la guerra, pues salían muy dañadas y entonces pues, tenían que darles atención médica. Siglo XIII fueron constituidos refugios para enfermos en prácticamente todos los países de Europa, porque pues esos eran los que siempre andaban en busca de territorios, ¿no? O sea, siempre iban las invasiones, lograban un territorio, morían y otros muchos heridos, en fin. La Edad Media, siglos XI al XIV, dice los hospitales eran sitios destinados para atender a enfermos sin esperanza y sin hogar. No eran lugares para sanar, sino únicamente pues eran lugares en donde llegaban los que no tenían manera de que los cuidaran, que tenían alguna enfermedad contagiosa, y pues era así como que ayudarlos a un buen morir, ¿no? Esa era la manera. En 1155 surge la asistencia organizada con la Fundación de las Monjas de San Agustín, considerada la primera orden asistencial. Ven ustedes que todo esto de ahí hacia atrás y todavía un poquito adelante, pues los que realmente se dedicaron a esta labor, pues fueron las organizaciones religiosas, porque bueno, parte pues de su filosofía, pues era justamente ayudar a los que necesitaran. La Edad Media, como en todo, se caracterizó por ser una época de estatismo. O sea, no se avanzaron ni la medicina, ni las artes, ni la cultura, ni nada. Y se quedó ahí un periodo, pues, digamos que sobreviviendo, ¿no? Pero en el Renacimiento, los siglos XIV, XV, XVI fueron un periodo durante el que se hicieron adelantos en los hospitales y en la práctica de la medicina. La verdad es que todo va aparejado. En la medida que hay enseñanza, hay investigación, hay cultura, hay ciencia y esto, los países avanzan, ¿no? Y esta fue la etapa del Renacimiento. Hubo impulso en todos los campos, ¿no? Y por lo tanto hubo un crecimiento en la medicina y los procedimientos quirúrgicos. Ahí fue donde realmente se impulsó todo esto. En 1700 se crea en la Gran Bretaña un gran número de hospitales de beneficencia como resultado de los esfuerzos individuales y corporativos. ¿Por qué? Bueno, porque también en Europa empieza la industria, ¿no? Empieza la revolución industrial o los inicios de la revolución industrial. Entonces, obviamente, pues, ¿qué es importante para la industria? Pues que su personal esté sano o que tengan manera de curarlo. En estos hospitales la premisa era que se atendieran a pacientes que tenían cura para aprovechar mejor los recursos económicos. Este es un punto importante y que pues obviamente tiene sus implicaciones, ¿no? Implicaciones morales, sociales, ¿no?
en este punto de que dice, la atención médica era para los que tenían cura. Hoy no se dice mucho eso, pero en realidad es lo mismo. Al final es lo mismo, lo vamos a ver. En los siglos XVI y XVII aportaron al Nuevo Mundo las instituciones y tradiciones de su propia cultura en diferentes formas de proporcionar cuidados al enfermo, entre ellas el hospital administrados por la Iglesia. Si ustedes se fijan, muchísimos de los hospitales, muchos, anteriormente tenían el nombre de San Andrés, San Hipólito, San este, San otro. ¿Por qué? Porque fueron fundados justamente por organizaciones religiosas. Después se tiene aquí el subvencionado por el Estado en Europa Central y el Hospital Seglar de Beneficencia en Inglaterra. O sea, empieza a haber como que un poco de cambio, no tanto las organizaciones religiosas, sino más bien el gobierno, que se hace cargo pues de la atención médica. ¿Qué pasa en México? ¿Cuándo fue la llegada de los españoles a México? ¿Cuándo fue la conquista? 1521. Bueno, 1512 llegaron, ¿no? Y de ahí, bueno, 1521, pues empieza ya una organización. Pero justamente antes de eso, ¿qué pasaba con los aztecas? Pues los aztecas no tenían otra alternativa más que la botánica. Y hay vestigios en códices y en muchas cosas de todo lo que ellos avanzaron en la medicina, con la utilización de plantas que se cultivaban en los jardines reales. Obviamente, pues estas plantas eran sobre todo para la gente pues del gobierno, ¿no? Y eran atendidos justamente por pues, personas que se dedicaron mucho al estudio de la botánica. Entonces, se crea en Europa el Jardín Botánico de Padua, en Italia. 100 años antes de lo que es en París. París fue la primera escuela de medicina, la primera escuela formal de medicina. Pero la herbolaria también funcionaba en Europa, que fue el sucesor del brujo y el antecesor del médico, ¿no? O sea, en México, actualmente, a pesar de todo lo que se ha avanzado, pero sigue habiendo herbolaria. También existía la medicina china, que hoy ha cobrado un impulso muy importante. La medicina china, pues, es la primera medicina del mundo, la más antigua, y sigue siendo vigente, y hoy está cobrando un auge impresionante, ¿no? Entonces, bueno, en Tenochtitlan, en la Gran Tenochtitlan, había epidemias, como en todos los grupos sociales. Los aztecas aislaban a los enfermos para evitar contagios, ¿no? O sea, eso siempre ha habido. Durante el imperio de Moctezuma II, existió un hospital para los guerreros, que fue el primer hospital en la meseta de Anáhuac. En Texcoco hubo otros para inválidos a causa de la guerra. Si ustedes estudian o reviven lo que es la historia, pues por dónde llegó los españoles, llegaron por Veracruz, ¿no? Y ese corredor de Veracruz, Texcoco, para llegar a la Gran Tenochtitlán, pues era justamente la zona en donde estaban pues todos los combates, ¿no? Por la soberanía, y obviamente había enfermos. Entonces ese corredor se caracterizó pues porque ahí tenían que hacer el trabajo, ¿no? De cuidar a los enfermos, y donde también, bueno, pues se analizaba todo lo que pasaba pues de enfermedades, ¿no? Entonces dice, durante el imperio de Moctezuma II existió un hospital para los guerreros. En Texcoco hubo otro para inválidos a causa de la guerra, porque ahí es donde se daban en ese trayecto pues todas las batallas. Se construyeron asilos para ancianos y enfermos en la Gran Tenochtitlán y Cholula, que es Cholula, Puebla. Moctezuma sufragaba los gastos de una casa para pacientes incurables, obviamente pues porque no había manera, o problemas extraordinarios. Cerca del Templo Mayor estuvo el Netlatiloyan, dedicado al dios náhuatl, y funcionaba como un leprosario.
O sea, la lepra pues seguía avanzando en todo el mundo. Al concluir la conquista, la religión aportó a la medicina, los hospitales y la medicina medieval. Se mezcló con la cultura indígena y uno de sus puntos de encuentro fueron justamente los hospitales monasterios. O sea, prácticamente muchos de los hospitales pues se construían, digamos, anexo pues a las iglesias y también a los monasterios, porque ellos eran los responsables del cuidado pues de los enfermos. Entonces aquí vemos que pues hay diferentes tipos, ¿no? Lo que se ha catalogado como organizaciones para la atención a la salud. Si ustedes ven en muchos de nuestros lugares en México, pues hay lugares que dicen sanatorios, ¿no? Sanatorio San Miguel, Sanatorio San Juan, Sanatorio, etcétera, ¿no? ¿Y qué significa sanatorio? Bueno, pues es un establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicos. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Clínica es un establecimiento sanitario que es generalmente privado, que no necesariamente es privado, pero donde se diagnostica y trata la enfermedad de un paciente que puede estar ingresado o ser atendido en forma ambulatoria. ¿Sí? Vamos a ver que estos conceptos cambian un poco ya actualmente con la estructura que tenemos de atención médica. ¿Y qué es un hospital? Pues es el establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican también la investigación y la enseñanza. Ese es un punto muy importante. O sea, en los hospitales, en las clínicas, en todas las organizaciones de salud, debe de practicarse la investigación y la enseñanza, porque es la única manera de avanzar, ¿no? De avanzar en la medicina. Otra definición dice, casa que sirve para recoger pobres y peregrinos por tiempo limitado, que ese era el concepto antiguo. O sea, si alguien llegaba sin tener nada que comer, peregrinos o personas que necesitaran el apoyo, pues justamente llegaban a estos lugares que eran atendidos por religiosos. ¿Qué características deben tener? Pues que debe ser afable, que debe ser caritativo con los huéspedes, ¿no? Y otra definición es que pertenece al buen hospedaje. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando uno llega al hospital debe de ser atendido con calidez, con atención adecuada, con respeto y de muy buena manera, ¿no? Eso es lo que significa que uno vaya al hospital para que sea atendido de esa manera. Ahora, ¿qué es un hospital de especialidades? Pues que se dedica a la atención de problemas de aparatos o sistemas muy específicos, como puede ser cardiología, neurología, para enfermedades respiratorias, psiquiatría, en fin. Y aquí hay una diferencia importante. A veces uno podría pensar que, bueno, un hospital de especialidades es el nivel superior de hospitales, pero no. El hospital general es el que tiene el nivel más alto en cuanto a sus categorías. Es el que puede atender especialidades, pero que también tiene ginecología y tiene pediatría. Es el hospital más completo, lo que se denomina hospital general. Y bueno, centro médico, que es un conjunto de hospitales, ¿no? Un conjunto de hospitales, como pudiera ser el Centro Médico Siglo XXI, que vamos a ver ahorita cómo está conformado, el Centro Médico La Raza, en fin, es donde hay digamos, un sitio en donde alberga diferentes hospitales que tratan diferentes especialidades. Muy bien, bueno. Entonces vamos a ver, digamos, de los antecedentes, los hospitales que tenían el cuidado de los enfermos, el dar hospedaje a peregrinos, albergar desvalidos y recoger huérfanos. Entre otros estuvieron Hospital de Jesús. ¿Quién conoce el Hospital de Jesús? ¿Alguien lo conoce? No, profe.
Bueno, he pasado, pero no he entrado. Lo he conocido por los documentales que luego han hecho en televisión. Bueno, Está pues va. por ¿Por Pino dónde está? Suárez, la calle de Pino Suárez, cerca del Zócalo. Exactamente. Está ahí como a cuadra y media del Zócalo. Bueno, si tienen oportunidad, dense una vuelta. Fíjense, es un hospital que fue fundado por Hernán Cortés. Obviamente en un principio solo aceptaban españoles, no aceptaban indígenas, porque pues ahí había la guerra de castas. Y fue iniciado en 1521. En 1524 lo terminaron y empezó a funcionar como hospital. Sin embargo, a través del tiempo, pues ha sido diferentes cosas. Y en los últimos años, exactamente no sé hace cuántos, pero volvió a ser el Hospital de Jesús, que es una construcción de eh, digamos, del concepto que traían los españoles con un patio central y alrededor la edificación. Es interesante conocerlo, o sea que si tienen oportunidad, dense una vuelta por ahí y van a ver cómo estaba organizado el hospital, que sigue funcionando como eso. El Hospital San Lázaro, que era el hospital de Tlaxpana, hospital de leprosos, que fue clausurado por contaminación, ubicado en la actual iglesia de San Cosme y la capilla de lo que fuera el cementerio inglés. Entonces, bueno, esto lo cerraron, pero también es importante mencionar que a través de toda la historia siempre ha habido enfermedades mentales. En todas las etapas de la vida ha habido enfermedades mentales, que es de llamar la atención. O sea, esto no viene de hace la época de la modernidad, ¿no? Sino viene pues desde mucho antes. Hospital San Hipólita, primer establecimiento para enfermedades mentales fundado por Bernardino Álvarez, 1567. El Hospital Real de los Indios, a ver, en 1553. Y vean ustedes que después, siglo XVII, Hospital de los Belenistas, Espíritu Santo, San Antonio Abad, Hospital de la Canoa, el Divino Salvador, siglo XVIII, pues tenemos aquí otros que son el Hospital de los Franciscanos, que es el edificio de correo, que es el que ustedes conocen ahí enfrente de Bellas Artes, que es un edificio bellísimo. Hospital de San Andrés Tacuba, frente al Palacio de Minería, que también esos edificios han ido pasando de un tipo de edificación a otra utilización y así. En ese siglo XVIII está la primera anestesia con cloroformo, que fue pues un momento histórico, y fue una doctora, una mujer médico cirujana, la doctora Matilde Montoya, que fue la primera anestesióloga que utilizó el cloroformo y que durante muchos años se utilizó el cloroformo para las anestesias, ¿no? ¿Cómo le hacían antes del cloroformo para poder hacer procedimientos quirúrgicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo le hacían? Porque bueno, siempre ha habido cirugías, siempre ha habido curaciones así muy cruentas. ¿Cómo le Creo que no hacían usaban, ¿no? con el... ¿Eh? Creo que no se usaba nada. No, sí, pues ¿cómo le hacen en vivo? Pues ¿No era con se les... un tipo de Herbolaria. veneno? Pues podía haber herbolaria y otro era con alcohol. O sea, sí los llevaban a una intoxicación alcohólica para que no, para perderlos, ¿no? Y de esa manera, pues hacían la cirugía. No de la mejor forma, pero pues la hacían. Ajá. Bueno. Entonces dice, durante esta época el empirismo empezó a quedar atrás. ¿Por qué? Bueno, porque en Europa también ya estaban avanzando, ¿no? En todo lo que era el conocimiento, pues, de la medicina. Y entonces principiaba el racionalismo y se pretendía explicar la enfermedad con la razón y la ciencia, que bueno, pues esa es la parte importante. Por otro lado, se dice la salud empezó a considerarse como un valor importante. Si ustedes se fijan,
antes de esto, el asunto era resolver un problema. Los que estaban infecciosos, pues los aislaban. Los que estaban enfermos, pues les daban algún tipo de tratamiento y los cuidaban. Pero no se hablaba de la salud, sino más bien de la enfermedad, de cómo tratar la enfermedad. Entonces empezaron a surgir los primeros hospitales, ¿no? El Hospital Militar de San Lucas, vean ustedes, 1864, eso ya no está tan lejos de nuestra era. El Instituto Oftalmológico Valdivieso, 1875, que actualmente funciona, está por el centro de la ciudad. Y se convierte en el Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz. Hospital Colonia. Este hospital, actualmente, antes era el Hospital de los Ferrocarrileros. ¿Y por qué? Bueno, porque durante la época de Porfirio Díaz, hicieron toda la red ferrocarrilera del país. Obviamente había muchos ferrocarrileros. Por lo tanto, pues organizaron un hospital justamente para los ferrocarrileros, 1892, ya para un tratamiento pues de los pacientes. Después viene, este hospital fue cerrado en 1986, pero en realidad no fue cerrado, sino que este hospital lo vendieron o lo trasladaron al Seguro Social y es hoy un hospital de rehabilitación. El Hospital Homeopático, que está en el centro de la ciudad, 1893, sigue siendo un hospital homeopático, pero ya en ese hospital no se practica la homeopatía, sino es un hospital común y corriente. Está la Casa de la Salud, que fue con fines lucrativos en Bucareli, esquina con Juárez. A principios de 1900 se construyeron 2 hospitales, o sea, Porfirio Díaz construyó 2 hospitales. Ahorita vamos a ver el siguiente, pero este era uno, ¿no? Que creo que después se fue para los periodistas y todo esto, ¿no? Y no sé ahora si sigue funcionando. Pero bueno, el que sí inauguró y se hizo como un hospital muy grande fue el Hospital General de México. ¿Quién conoce el Hospital General de México? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien lo conoce? Yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Quién? ¿Luis? 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 Luis. Ok. Sí. ¿Y qué características tiene el Hospital General de México? Uy, la verdad no sabía decirlo, o sea, lo visité hace muchos años. Bueno, una característica es que, bueno, hasta hace unos años el hospital era como de 2 plantas nada más. O sea, era planta baja y primer nivel. Algunos, no sé, yo creo que como 2 edificios tenían un segundo nivel. ¿Y por qué los hicieron de esa manera? O sea, hay que pensar, 1905 lo inauguró Porfirio Díaz, ¿no? ¿Cuál sería la razón de que no hubiera más niveles? ¿Alguien se puede imaginar? A ver, Michelle. Yo, no se me ocurre. ¿Por qué podría ser? Estamos hablando del siglo pasado a principios, ¿no? ¿Por qué nada más sería de 2 niveles? Andrea, César. Tal vez porque se dividían en el primer nivel unos pacientes y en el segundo nivel otros pacientes con otras enfermedades o algo así. No, hay otra razón más práctica. ¿No había la posibilidad de hacerlo de más plantas? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas que no podían hacerlo de más plantas? Pues por la tecnología, era complicado. ¿Por qué? Porque era complicado por la tecnología. ¿Por qué? Algo básico, muy básico. Quizá por la organización del hospital. ¿Perdón? El tener más plantas dificultaba la
No sé, la organización del hospital. Ok, a ver, ¿cómo podrían mover a los pacientes? ¿Cómo ¿No se había mueven hoy los elevadores? pacientes? No había elevadores, exacto. Esa era la razón. No había elevadores. Entonces, pues subir cargando un piso, pues a lo mejor sí se le echaban, pero ya 5 pisos, pues sí, ya estaba muy complicado, ¿no? Bueno, una razón tecnológica. Ujú. Entonces, el hospital lo que tenía era 2 plantas, planta baja, planta alta, y cuando mucho otra planta más que no eran, digamos, un área de movimiento de pacientes importante. Otra característica que tiene, y si pueden dense una vuelta por favor al Hospital General de México, es un ícono de los hospitales en México. Es lo que se llama un partido horizontal. ¿Qué quiere decir? Que está un edificito que es de medicina interna, otro que es de cirugía, otro que es de neumología, otro que es de cardiología. Es un hospital modular, ¿sí? Y es único en México. Uh-huh. En ese tiempo tenía más de 1000 camas, y estaba organizado por lo que ellos llamaban pabellones. Uh-huh. Inclusive si uno va, todavía aparece esa palabra de pabellones porque son, no sé, 20 pabellones diferentes. Entonces, si un paciente estaba, por ejemplo, en neumología y necesitaba una cirugía en el área de quirófanos centrales, pues tenía que trasladarlo por pasillos para llevarlo a cirugía y después regresarlo por pasillos a donde estaba su sitio de hospitalización. Un hospital muy interesante que aguantó el sismo del 85. Sí tuvo daños, pero realmente lo que se cayó de ese hospital fue una torre que habían construido muchísimos años después, que era una torre para los residentes. Uh-huh. Era una torre médica para los residentes. Esa fue la torre que se cayó. Pero todo lo demás, a pesar de que el terreno en donde está construido, pues es un terreno muy fangoso, porque pues, es el lago de Texcoco. Si ustedes perforan a 2 metros, hay agua. Entonces, la estructura de ese edificio, a pesar de todo, aguantó perfectamente bien ese sismo del 85. Uh-huh. Y bueno, en su momento estuvo pues muy discutida la necesidad de rehabilitarlo, no rehabilitarlo, cerrarlo y construir otra cosa. Finalmente, pues es uno de los hospitales icónicos de México, en donde ahí se han formado médicos y médicos y médicos durante todo el siglo. Uh-huh. Y la decisión fue que se iba a quedar operando y sigue operando hoy el Hospital General de México. Hace no muchos años hicieron un edificio, ahí sí hicieron un edificio, que es el edificio de trasplantes, ¿no? Porque realmente el Hospital General, pues es uno de los hospitales cuna de la medicina en México, es el más antiguo como hospital. Entonces, pues sí, vale la pena, vean, fue inaugurado en 1905 por Porfirio Díaz. Uh-huh. Después tenemos aquí el manicomio general que se llamaba La Castañeda, que era el hospital psiquiátrico, que eran pues pacientes que no tenían cura realmente y que después se llamaban granjas, ¿no? Fue inaugurado en 1910 como hospital. Uh-huh. Ya lo quitaron. Después tenemos aquí sanatorio psiquiátrico dentro del mismo edificio, que fue cerrado en 1965. O sea, se han ido reestructurando hospitales, fueron quitando y abriendo otros, en fin. Pero hospitales que dependían de la Dirección de Beneficencia Pública, esto es, del gobierno, estaba el Hospital Juárez. El Hospital Juárez fue un hospital que, vamos a ver, pues se cayó durante el sismo y hoy está rehabilitado como hospital con las funciones que tenía originalmente, pero bueno, ahí está en su lugar, que está muy cerca del metro Pino Suárez. Hospital Morelos, el Hospital Homeopático que ya dijimos, el Hospital General y el manicomio, ¿no? Ese también. Estos eran los hospitales que dependían de la Dirección General de Beneficencia Pública. Pero por otro lado, también ha habido hospitales de beneficencia privada.
Esto es hospitales que eventualmente los gobiernos de otros países pues ponían el capital para poder hacer el hospital, y uno de ellos pues el Hospital de Jesús que comentábamos, Hospital Concepción Beistegui, el oftalmológico que también lo comentamos, el Hospital Español. ¿Alguien conoce el Hospital Español? ¿Nadie lo conoce? Está allá por Polanco. Sí, ¿Quién lo conoce? yo Marco. Marco. Hola, Marco. Hola. Bueno, el Hospital Español, pues es un ejemplo de un hospital que fue creado pues allá en 1800 y que ha permanecido, se ha modernizado, y bueno, hoy es un hospital un poquito híbrido en cuanto a su construcción. Después tenemos el Hospital Francés, que como tal desapareció y hubo algunas uniones por ahí, el Hospital Americano y el Lord Conrad. El Hospital Lord Conrad fue al final pues una asociación ahí entre los gobiernos, y hoy actualmente es el Hospital ABC, que es un hospital privado. Hospital Eduardo Lisiaga, que es el Hospital General. Hospital Tacubaya, que sigue siendo un hospital pediátrico, y los hospitales de la Cruz Roja. Después tenemos algunos otros que es de hospitales privados. Está Sanatorio y Consultorio La Salud, Casa de la Salud Miguel Jiménez, Sanatorio Quirúrgico Dr. Gutiérrez, Sanatorio Aurelio Urrutia, que estos eran hospitales privados. Este hospital de la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México es el que yo les comentaba, que es el Hospital Colonia. Este está más o menos por San Cosme, rumbo hacia Circuito Interior. Ahí está el Hospital Colonia, que ya no es Hospital Colonia, sino que es un hospital de seguro social para rehabilitación de pacientes. Hospital de la Secretaría de Guerra y Marina, originalmente era un hospital común para los soldados y para los marinos. Este hospital desapareció y actualmente están separados, el Hospital Militar y el Hospital de la Marina. Están los hospitales de urgencias, que era la Cruz Roja, que sigue siendo la Cruz Roja, la Cruz Verde, que era anteriormente los hospitales para las emergencias de Ciudad de México, era la Cruz Verde. Y esto era Balbuena, Tacubaya, La Villa y Joco, eran los hospitales de la Cruz Verde, que hoy, bueno, ya pasaron a ser de otro nombre, pero sigue siendo los hospitales de urgencias. Y Cruz Blanca, que eran los hospitales que se habían hecho para las urgencias pediátricas. Después, bueno, esto sigue avanzando. Al término del movimiento revolucionario, pues está el Hospital de la Asociación para la Ceguera, que actualmente funciona y es un hospital muy reconocido por su investigación y enseñanza. De ahí yo creo que salen muchos, una gran mayoría de los grandes oftalmólogos que tenemos en México. La Casa de la Salud del Periodista, que se convirtió en el Instituto Nacional de Perinatología y que está allá al poniente, por la zona de las Lomas. Ese es el Instituto Nacional de Perinatología, que está encargado pues de la atención de embarazos de alto riesgo. Entonces ahí es donde los controlan, o sea, todo el seguimiento de embarazos de alto riesgo. La maternidad Tagle, que pues esa también ya desapareció. Y bueno, ¿cuáles son los hospitales del México moderno? En general en los países, aparte de su organización del sistema de salud, del Sistema Nacional de Salud, las grandes ciudades, las metrópolis como es esta de la Ciudad de México,
como es París, por ejemplo, como puede ser Berlín, ciudades de Nueva York, tienen un sistema de hospitales internamente. ¿Por qué? Por la cantidad de problemas que se pueden presentar con la población. Urgencias de adultos, accidentes y las áreas de atención pediátrica. Entonces, los hospitales del Distrito Federal, que hoy no se llama Distrito Federal, sino que es Ciudad de México, pero era Distrito Federal, está la Secretaría de Salud, que fue fundada el 3 de enero de 1938. Fíjense, en el Hospital General de México, ¿sí?, fue inaugurado en 1905. Y realmente la Secretaría de Salud fue creada en 1938, o sea, muchos años después, 30 años después. Aparece la Secretaría de Salud, que ha cambiado su nombre. Se ha llamado Secretaría de Asistencia Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia, en fin, ¿no? Ese fue en 1943 cuando le pusieron ese nombre, y actualmente lo que se llama es Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, bueno, estos hospitales creados pues en la Ciudad de México, con el fin de atender pacientes que no tuvieran una atención de seguridad social. Vamos a ver un poquito más adelante a partir de cuando aparece en Europa lo que se llama seguridad social y lo que hoy conocemos como seguridad social. Entonces, bueno, de la Secretaría de Salud, que aparece en 1983, se generan, o ya se habían empezado a generar, lo que se llaman los Institutos Nacionales de Salud. Los Institutos Nacionales de Salud son 12, 13, que es el Instituto Nacional de Cardiología, el de Ciencias Médicas y Nutrición, que se llama actualmente, el de Neurología y Neurocirugía, Cancerología, Psiquiatría, Perinatología, Enfermedades Respiratorias, Nacional de Psiquiatría, el Nacional de Rehabilitación, el de Salud Pública, Salud Mental, y el Instituto Nacional de Pediatría, que no pertenecía a los institutos nacionales y que están un poquito en una, no saber qué, si se deja el Instituto Nacional de Pediatría como un instituto nacional o si le corresponde el lugar al Hospital Infantil de México. Ahí están todavía en eso. Entonces, estos son los Institutos Nacionales de Salud, cuyo objetivo fundamentalmente era, y digo era porque ya no es, la investigación y la enseñanza y la atención de pacientes que requirieran de la muy alta especialidad. Actualmente, por la necesidad de la atención médica de los chavientas, se ha perdido un poco ese objetivo inicial, que realmente es lo que de alguna manera ayuda pues a la evolución de la medicina y al mantenerse pues a la vanguardia. ¿Por qué? Porque si los hospitales se saturan, pues no tienen tiempo pues para esa investigación y enseñanza. Y estos hospitales, junto con Centro Médico Nacional, el Hospital de la Raza, el Centro Médico La Raza, todas estas instituciones, pues tienen que trabajar para la generación de recursos de alto nivel de especialidad y para el desarrollo pues de la investigación básica en medicina, la investigación clínica en medicina, que son los que ayudan a fortalecer los servicios de atención médica en el país. Pero bueno. Por otro lado tenemos los hospitales, el Hospital General de México, que es el que está junto al Centro Médico Nacional, el Hospital Juárez, que originalmente estaba ahí muy cerca del metro Pino Suárez, que se cayó en el sismo, que este hospital lo pasaron a una instalación sobre Instituto Politécnico Nacional, que tiene toda una historia, el Hospital Juárez, que fue uno de los hospitales en la época de Juárez precisamente. De hecho, le pusieron el nombre cuando el día que se murió Benito Juárez, al otro día a este hospital, que le llamaban el Hospital de Sangre, porque era el hospital quirúrgico, le pusieron Hospital Juárez.
Después está el Hospital Manuel G. González, que está en el sur de la ciudad, y que es un hospital general que atiende a un volumen muy importante de pacientes. Está el Hospital Homeopático, que como les mencionaba, ya no es homeopático, sino es un hospital general, y el Hospital de la Mujer, que está por periférico, por esa zona de Los Pinos y en fin, está ahí el Hospital de la Mujer, que precisamente no es de los hospitales pues en donde se haya hecho más inversión, sino que lo han dejado pues muy rezagado pues de los avances tecnológicos y de atención. Y está el Hospital Infantil de México, que está entre el Hospital General de México y el Centro Médico Nacional. Ahí está en medio el Hospital Infantil de México. Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, el departamento de lo que se llamaba el Distrito Federal, pues es, así como en las grandes metrópolis, pues es una organización de salud, sobre todo para la atención de personas que no tienen pues una asistencia social, que no pertenecen a la Secretaría, al IMSS o al ISSSTE o la Secretaría de Salud, sino que eventualmente son gente muy desprotegida, y para eso se generaron el Departamento del Distrito Federal. Entonces, este hospital de especialidades Belisario Domínguez tiene pocos años que se abrió. Es un hospital de especialidades de tercer nivel, que está en el suroriente de la Ciudad de México, que es el Belisario Domínguez. Y tiene los hospitales de urgencias, que es el Rubén Leñero, Joco, Balbuena y La Villa. Y tiene 22 hospitales delegacionales, que son los hospitales infantiles que yo les mencionaba. Entonces, estos son exclusivamente para personas que viven en la Ciudad de México. Ahora, como seguridad social, ¿en qué momento empieza la seguridad social? Bueno, pues en México, como ustedes verán aquí, en 1943. Pero ¿en dónde se inicia ese concepto de seguridad social? ¿En qué época se inició la revolución industrial? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuándo fue la época de la revolución industrial? Creo que fue a mediados del siglo... ¿Sí se escucha? Sí. Sí, te escucho. Creo que fue a mediados del siglo XIX, 1850, por ahí, con la invención del ferrocarril. Bueno. ¿Cierto? Sí, no, cierto. ¿Alguien más? ¿En qué países se inicia la revolución industrial? En Inglaterra. Me parece Francia, ¿no? El Reino Unido, creo. Inglaterra, Francia, ¿dónde más? Alemania, ¿dónde más? Irlanda. ¿Dónde? No te escuché. Irlanda. ¿Irlanda? Pues más bien era como la República Checa. O sea, todo ese bloque de países fueron los que iniciaron la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues las empresas, teniendo ya su plantilla de personal, la fueron especializando y obviamente pues sacaron líderes pues en cada etapa de producción de sus empresas, ¿no? Pero ¿qué pasaba en el momento que alguien se enfermaba? Pues podía quedar separada la producción. O si eran obreros muy capacitados para cierto proceso, pues había problemas con la producción, ¿sí? Entonces, empezaron a pensar en que, bueno, debían de proteger a esos empleados, que deberían de darles atención médica. Y entonces empezaron a generar algunos hospitales donde mandaban a su personal para que fuera atendido. Si era la cabeza de familia, pues era importante que empezara a trabajar, porque si no la familia tampoco tenía recursos. Pero vamos a suponer que el empleado no era el que se enfermaba, pero era la esposa o eran los hijos, ¿no? Entonces al final
pues el empleado tampoco podía rendir lo que debía rendir por la familiar que traía, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a hacer los hospitales para los empleados, bueno, pues el empleado estaba cubierto, pero obviamente no había atención para la familia ni tampoco les pagaban el tiempo que estaba hospitalizado. Entonces la familia pues empezaba a batallar con eso. O si en un momento dado la esposa se enfermaba, el marido estaba trabajando, pero pues estaba con el problema de la esposa, pues tampoco podía rendir lo que debía rendir. Por esa razón, empieza el concepto de seguridad social. Entonces dijeron, a ver, se necesita tener hospitales en donde se pueda atender al trabajador, pero también a la familia. Lo importante es que estén bien para que el rendimiento pueda ser bueno y la empresa no tenga problemas. Ese fue el concepto de seguridad social. Entonces vemos que pues esto viene de 1800 y tantos, ¿no? Con la Revolución Industrial. ¿Cuándo aparece en México? Pues aparece hasta 1943, con la institucionalización del Instituto Mexicano del Seguro Social. El instituto, bueno, pues es para trabajadores que están en empresas organizadas y que tienen una participación tripartita en sus cuotas laborales. Hasta entonces fue cuando se institucionaliza el seguro social. Y entonces ahí empiezan a generar los hospitales. ¿Cuáles hospitales? Pues empezó Centro Médico La Raza en 1952. Con el Hospital de La Raza, que es el hospital, digamos, general. Después hicieron el Hospital de Infecciosos, que sigue funcionando. El de Ginecobstetricia, que está ahí también. Y el de especialidades. Entre todos estos hospitales tienen alrededor de 700 camas y sigue funcionando. Después hicieron, bueno, también cuando se abre el Instituto del Seguro Social, aparece el Centro Médico Nacional con una capacidad de instalar 2.300 camas. Esas 2.300 camas estaban alrededor de 7 hospitales, los cuales, pues, una buena parte se cayó, o sea, se perdió con el sismo en 85. Entonces tuvieron que cerrarlo y volvieron a abrirlo en 1992, ya solo con 800 camas, en donde están 4 hospitales: pediatría, cardiología, especialidades y oncología. Ya los demás ya no existen, esos los distribuyeron dentro de la ciudad. Y también está el banco de sangre central. Entonces, esto fue en 1992, el sismo fue en 1985, o sea, tardaron 7 años para poder hacer el nuevo Centro Médico Nacional Siglo XXI, que es el que seguramente ustedes ya conocen o van a conocer. ¿Sí? Ok. Después tenemos otra de las organizaciones para seguridad social, que es la de el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado. A ver, bueno, una pregunta. ¿Quiénes están afiliados al Seguro Social? ¿Alguien me puede decir? ¿Quiénes tienen derecho al Seguro Social? Bueno, como estudiantes de la UAM, se supone que tenemos seguro social, ¿no? Todos los estudiantes de la UAM tienen derecho a Seguro Social. Ok. ¿Quién es más? Armando. ¿Está por allá Armando? ¿No está? César Díaz. ¿Tampoco?
¿Pasaron lista y se fueron o qué? ¿Serían los trabajadores de empresas privadas y sus familias? Espérame, güey. ¿Mandé? ¿Profesora? Sí. Ya, Esa. estaba moviendo algo aquí en la casa. ¿Qué me preguntó, perdón? ¿Quiénes son los que tienen derecho a Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿A todos los que están registrados en el Seguro Social? Ajá, ¿quiénes son? A ciudadanos de México que cuentan con alguna institución o empleo en el cual les ofrecen el Seguro Social y ellos se registran. ¿Y quiénes son esas empresas? Empresas particulares y privadas. Ok, son empresas privadas, ¿no? Es una asociación tripartita entre el trabajador, el patrón y el gobierno, ¿sí? Ok. Andrea, ¿y quiénes son los que tienen derecho al ISSSTE? Los trabajadores del gobierno. Ajá, ¿cómo cuáles? No sé, empresas o como la SEP. Como la SEP. ¿Quiénes más? ¿Policías? Pues depende, ¿no? Porque los policías pueden ser de la Ciudad de México, los que son federales, pues sí, tienen ISSSTE. Sí, Pero los que son de la Ciudad de México, pues tienen los servicios de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, son todos los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? O sea, puede ser los burócratas, o sea, todas las personas que trabajan para el gobierno, puede ser todos los profesores de instituciones públicas, o sea, de la Secretaría de Educación Pública, las universidades públicas, por ejemplo, la UAM, no nada más, o sea, los trabajadores de la UAM, tenemos ISSSTE, la UNAM también, o sea, todo lo que son instituciones de al gobierno, al servicio del gobierno del Estado. Entonces, bueno, para esto, pues esto se inicia en 1959. Fíjense, ¿cuántos años pasaron de que se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue en 1943, a lo que fue el ISSSTE en 1959? Fueron más de 10 años. Ahora, ¿qué hospitales tienen? Bueno, pues hoy tienen muchos, pero está el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, 1961. El López Mateos, 1970. Darío Fernández, 1965. 1 de octubre, que está allá en Lindavista, 1974. Fernando Quirós, 1967. Entonces, bueno, el ISSSTE se crea después de lo que es el Seguro Social y también es una asociación bipartita entre lo que es el trabajador y el gobierno federal, porque también es el patrón. En el caso de los hospitales del IMSS, es tripartita, es el patrón, el trabajador y el gobierno. En el caso del ISSSTE, es el trabajador y el gobierno, nada más. Entonces sí hay una diferencia en cuanto a infraestructura, cosa que no debería de ser, pero así es. Después tenemos que los hospitales del Ejército y la Armada, originalmente las dos organizaciones estaban dentro de una misma sistema hospitalario. Después se separaron. Tenemos que el Hospital Central Militar en 1930 se queda como Hospital Central Militar y el Centro Médico Naval en 1940. O sea, ya tienen hospitales separados y siguen estando separados. El militar sigue siendo en el mismo sitio, allá en Periférico, en el norte. Y el Centro Médico Naval hicieron un nuevo Centro Médico Naval en 2008, que se abrió en 2008 y pues es el que está funcionando. ¿De acuerdo? Ok. La Secretaría de Salud
En principio tiene funciones un poquito ambivalentes. La Secretaría de Salud es el máximo organismo de la atención médica en México, del sistema de salud, pero tiene también una doble función. Una es la función normativa y la otra es la de asistencia social. ¿Para quiénes los hospitales del seguro de la Secretaría de Salud? Bueno, yo creo que todos, o sea, me imagino que algunos de ustedes son de provincia. Y bueno, lo que sí tiene la Secretaría de Salud es que en toda la República hay una cobertura muy importante de centros de salud. Yo creo que cada uno de ustedes conoce su centro de salud, en dónde está. No importa si es ciudad, si es una provincia, si es un pueblo, si es una ranchería, hay centros de salud. Todos conocen los centros de salud. ¿Quiénes son de provincia? Yo. ¿Quién es yo? Gabriela Sánchez. Gabriela. Segura. Ajá. ¿De dónde eres? De Acapulco. De Acapulco. ¿Conoces los centros de salud? Pues sí. ¿Sí? Ajá. Ok. Esos centros de salud, ¿tu centro de salud qué tiene? ¿Tiene hospital? No. Es una clínica donde, ¿qué servicios te prestan? Pues lo básico, ¿no? Como consultas y así. Como consultas. Pero ¿cuál es una de las funciones más importantes que tienen los centros de salud? Así, la más importante, yo diría. ¿Quién organiza las campañas de vacunación? Los centros de salud. Los centros de salud. En todo el país, o sea, realmente la Secretaría de Salud tiene un despliegue en toda la República, hasta en los lugares más apartados, de un centro de salud. ¿Cuál es su mayor enfoque de los centros de salud? Se llama medicina preventiva, ¿de acuerdo? Y una de las mayores actividades es justamente las campañas de vacunación. Hasta hace unos, no sé, 60 años, había poliomielitis en México de una manera impresionante. Niños que se quedaran paralíticos para toda su vida. Hoy no hay poliomielitis. ¿Gracias a qué? A las campañas de vacunación de la Secretaría de Salud. ¿Quién de ustedes no fue vacunado contra la poliomielitis? Nadie. Nadie. Todos fueron vacunados contra la poliomielitis. Y así como eso, está la varicela, está el sarampión. Y gracias a eso, pues no traemos un problema de salud mayor. ¿De acuerdo? Entonces, la Secretaría de Salud, pues tiene justamente toda la cobertura en el país a través de los centros de salud para medicina preventiva. Y en la medicina preventiva vamos a ver que tienen los servicios básicos para la prevención de la salud, que eso es muy importante, cosa que no todas las organizaciones tienen, pero bueno. Entonces la Secretaría de Salud tiene, aparte de los centros de salud, tiene algunos hospitales generales y obviamente tiene los institutos nacionales de salud, que no son unos organismos un poquito diferentes de lo que sería un hospital directamente de la Secretaría de Salud, que lo vamos a ver, y que les permite justamente dedicarse mucho a labores de investigación y enseñanza. Bueno, tenemos por otro lado el IMSS, que es el que se dedica a la atención de todas las personas que aportan una cuota de su sueldo para la atención médica. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. Tenemos el Hospital Militar, que da la cobertura para los militares, Centro Médico Naval para todo lo que son los marinos y sus trabajadores, hospitales de Pemex para los trabajadores de Pemex, hospitales del Departamento del Distrito Federal, que hoy se llama Ciudad de México,
que es exclusivamente para personas que viven en la Ciudad de México. Y esto es solo en casos en donde no tengan otra cobertura, o sea, que son gente desprotegida y que requieren atención médica. Esto es, no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, no tienen Secretaría de Salud, y entonces los atiende el Departamento del Distrito Federal o Ciudad de México. Después, hace unos años, hace unos sexenios, apareció el Seguro Popular. Seguro Popular fue un proyecto dedicado para la atención de personas que no tuvieran una cobertura, pero que tuvieran un problema de salud severo, como que enfermedades de cardio, enfermedades de neuro, cáncer, o sea, todo ese tipo de problemas catastróficos podían ser inscritos al Seguro Popular. El Seguro Popular no tenía hospitales, pero lo que sí podían hacer era evaluar al paciente y ese paciente lo podían derivar al Seguro Social, al ISSSTE o a algunos de los hospitales. Ellos como Seguro Popular no lo tenían, pero sí tenían un presupuesto para poder dar la atención en otros hospitales del nivel que lo requiriera. Si necesitaban un hospital de tercer nivel, lo mandaban a un hospital de tercer nivel. A un segundo nivel, lo mandaban a un segundo nivel. Entonces eran pacientes derivados del Seguro Popular hacia alguno de los hospitales. Y obviamente tenemos los hospitales privados. Los hospitales privados tienen una cobertura importante dentro de todo el volumen de ciudadanos que pueden dar alrededor del 15%. Porque, bueno, los hospitales privados, pues el costo es alto. Entonces, no lo puede pagar directamente una persona. Pero de aquí se desprende otra alternativa que son los seguros de gastos médicos mayores a través de aseguradoras. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes en familia o tienen un seguro de gastos médicos mayores? A través de AXA, Grupo Nacional Provincial, MedLife, Atlas, etcétera. ¿Alguien tiene? MedLife, profesora. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pablo. Pablo. Ok. MedLife, a través de un seguro de gastos médicos mayores, ¿verdad? Ahí lo que se hace es se paga una póliza anual, ¿no? Para la atención de enfermedades, ¿no? Ok. Esas son las particularidades de eso. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene seguro de gastos médicos mayores por familia o por trabajo? ¿Alguien más? No, ya no. Lo daba por parte de la UAM. Por parte de la UAM, que es el Seguro Social. ¿Quiénes han hecho uso del Seguro Social por parte de la UAM? Yo, Emanuel. Emanuel, ¿ha sido por atención médica de enfermedad o por medicina preventiva? Me hicieron una cirugía menor. Una cirugía menor. Pues vayan por medicina preventiva. Vayan, úsenlo. Todos tienen la posibilidad de usarlo, úsenlo. Vayan a lo que es Prevenims, de verdad. O sea, todos debemos tener, mejorar nuestra cultura de educación para la salud. Y ustedes tienen esa posibilidad. Ok, bueno. Entonces, así es como tenemos una serie de organizaciones de salud que dependiendo del estatus, pues es lo que nosotros podemos tener como un organismo de salud. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, despierten. Dudas. David de la Cruz.
profesora. ¿Dudas? No, ninguna. ¿Todo claro o todo confuso? No me ha quedado claro. Estela Reyes. No, profesora. Todo claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño examen cada vez que iniciemos para ver que las dudas se vayan aclarando. Bien, Rivera. No, profesora. Me quedó claro. ¿No? Ok, bueno, muy bien. Entonces, les voy a mandar esa presentación que es realmente es una cuestión histórica. Ajá. Lo que necesitaría es que me mandaran, por favor, elijan dentro de su equipo de trabajo a una persona para que me mande los integrantes de su equipo. Y yo, a su vez, les voy a mandar el tema que van a preparar. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Está bien. Ok. Bueno, entonces, vamos de 4 integrantes, máximo 5 integrantes. Vamos a hacer alrededor de 8 equipos. Entonces, mándenmelos al correo una persona que sea el que coordine ese grupo para que yo les mande cuál es el sistema de salud que van a estudiar con los temas que hay que preparar. ¿De acuerdo? Está bien, profesora. Sí, de acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, nos vemos. Mándenme. Disculpe, profesora. Mande. Bueno, tengo una duda, no es de su clase ahorita, pero ayer nos envió un correo con un código. No, Le no, quería no, pre- no. No se es- preocupen. No, entren directamente donde entraron hoy. Ah, ok. ¿Sí? Sí, está bien, Ok, muchas gracias. por favor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Yo, profesora. A ver. Bueno, y ni siquiera es como tal una duda, solo que nuestro equipo somos 2 personas nada más. No sé si alguien está interesado en entrar o algo por el estilo. Bueno, lo que podemos hacer es que tendrían que ir mandando los grupos y los que sobren los reparto en los equipos que falten. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahorita no sé cómo se organizan. Si son ustedes 2, pues mándenme los 2 y yo les completo el cupo. ¿De acuerdo? Ya está, perfecto, bro. Y les mando el tema. Sí, muy bien. ¿Sí? Órale, Gracias. pues. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.